A continuación estuvimos en el sindicato Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, una institución que nos ha brindado su punto de vista, su opinión acerca de los temas más calientes de la actualidad. Hemos estado hablando acerca de las fuentes de trabajo, la preocupación, por supuesto, que tienen todos sus representantes y el panorama electoral, que es un tema que nos trae sin duda todo gran incertidumbre, el saber lo que va a pasar, lo que va a venir, y es bueno tener dirigentes que se preocupen por el bienestar de sus trabajadores para empezar a poner objetivos y miras en este 2020 que estamos ya tan cerquita. Acompáñenme a escuchar la siguiente entrevista de la mano de un sindicalista sin duda representativo de lo que es el sector naval. Nos encontramos nuevamente en el sindicato Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Volvemos a hablar con su secretario general, el señor Roberto Eduardo Coria. Hola Roberto, buenas noches. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va? Muy bien, compañero. Bienvenida a nuestra casa. Un gusto volver a verte. No podía faltar, cuando hablamos del sindicato naval, creo que estamos con todos ustedes siempre hablando del día a día, de la situación que tienen los trabajadores hoy y de la preocupación que tienen ustedes como dirigentes. Estamos próximos a un acto eleccionario, se elige presidente en la República Argentina y vienen de un camino de lucha, Roberto. Usted sabe bien que la actividad portuaria fue uno de los sectores que pagó las consecuencias de los graves errores políticos y económicos del gobierno actual. No en vano, esta organización como integrante en su momento del Consejo Directivo de la CGT tuvo planteos muy concretos por el manejo especialmente de la economía, pero por el manejo con respecto también a la política de comercio exterior y comercio interior. Hoy vemos un puerto, una actividad portuaria más que nada, prácticamente salvo lo que sea los commodities de exportación del corredor Rosario-Santa Fe y provincia de Buenos Aires, prácticamente no hay actividad. No hay actividad en la industria automotriz, no hay actividad en la parte siderúrgica, y que son los que dan el valor de mano de obra, el valor agregado a cualquier producción. La industria nacional, pasar por un momento de depresión, repercute indefectible. Y cuando hablan que también bajaron las importaciones, están hablando de que lo que se denomina como insumos industriales, que son los insumos que ayudan a la industrialización de Argentina, prácticamente están paralizados porque no hay consumo. Y bueno, en medio de esta complejidad, creemos que este gobierno cumple un ciclo. Sabemos de que el 27 de octubre tenemos un desafío los argentinos, como siempre que dan su madurez a través del voto y cuando consideran de que este fracaso económico, como dice Alberto Fernández, donde pararon la economía, ha tenido la consecuencia de, hoy mismo se va a dar un índice que nos duele todo en el alma, que es el índice de pobreza, que va a superar un 35%. Estamos hablando de 15 millones de personas. Claro, que uno cuando lo traduce a la cantidad de personas es somos terrible. Somos 44 millones de habitantes y hablamos de 15 millones de personas, te da mucha tristeza. Estamos con una comparación con el 2001 en cuanto a la pobreza muy estructural, y sí, pero siempre la decimos nosotros, pero lo más grave de ahora es que la pobreza no solamente se da con el tema del desempleo, de desocupación, sino está muy duro el sistema alimentario. Claro. Vivo en Lanús, soy hombre de Lanús, y el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires es patético. Los trabajadores convencionados, como no debería ser así, es prácticamente un islote en nuestra economía argentina, porque el desempleo y la marginalidad que está en el cordón de Buenos Aires es tremendo. Pero no porque no quieran trabajar, como dice alegremente el ex compañero Pichetto o la impresentable de Patricia Bullrich, que pareciera ser que nosotros también podríamos decir que la clase política no quiere trabajar y que vive del Estado, y sin embargo no lo decimos porque sería denostar a los políticos que realmente laburan. Esto es menospreciar al más humilde, ¿no? Al que está buscando trabajo día a día. Nosotros podríamos denostar a la clase política que vive del Estado, que vive años que sin hacer absolutamente nada, porque también es consecuencia del mal manejo político, pero no por eso ponemos a todos los políticos en la misma bolsa. En la misma bolsa, porque sabemos que hay políticos que desde su candidatura, desde su puesto como concejal, como diputado provincial, diputados nacionales, muchos, así como han entrado, se han ido de la actividad y no como otros muchachos. Habría que preguntarle a Patricia de cómo ha hecho para vivir tantos años de la política, porque creo que nunca ha hecho un recibo de sueldo ni sabe automáticamente lo que significa conocer la cara a los trabajadores que viven en un sistema productivo. Nos critican a los dirigentes sindicales.
Nosotros sí tenemos algo, que son los compañeros nuestros los que nos eligen y con su aporte permiten mantener esa estructura para que podamos brindarle asistencia médica a través de las obras sociales. La defensa del trabajador en sí mismo y obras sociales únicas a nivel mundial. Únicas y sistemas de turismo que no se lo da y la clave y la esencia de nuestra vida, que es las condiciones de trabajo y recuperar la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué sería de los sindicatos, de los trabajadores sin los sindicatos hoy habría que preguntarle qué posición tendría un trabajador de igual a igual con un empleador cuando sabe que prácticamente no tendrá en cuenta. Siempre decimos nosotros que no es casualidad que nos peguen. Tenemos muchachos que se han equivocado y sí, pero a comparación de la cantidad de trabajadores que están vinculados al mundo sindical, y somos la mínima parte. Vamos a hablar un poquito, Roberto, de todo lo que es el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y las vías navegables a nivel nacional. Porque bueno, ustedes también no están exentos de todo lo que nos está pasando. No, ninguna duda. Da la coincidencia que estamos en Buenos Aires, estamos en La Boca. El corredor de los productos de nuestra industria nacional y de las exportaciones y de las importaciones se da justamente por uno de los puertos cabecera de América Latina, que es el puerto de Buenos Aires. Entonces, sabemos bien de que tenemos que tener una visión más federal, que evidentemente se tienen que desarrollar puertos de acorde a las nuevas modalidades económicas en el traslado de mercadería, especialmente en el marítimo fluvial, pero hoy por hoy Puerto de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires son cabeceras. Y nos encontramos con un gobierno que ha hablado mucho del Puerto de Buenos Aires, que lamentablemente lo único que ha logrado hacer es tener incertidumbre con todos los sectores. Sí. Ha habido una subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con una Administración General de Puertos encabezada por funcionarios que la única experiencia que tuvo para operar entre el Puerto de Buenos Aires era que estuvo en la urbanización de la Villa 31. Entonces, como dijeron, la Villa 31 está cerca de Puerto, vos sabés de Puerto, y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. No hay inversiones en el Puerto de Buenos Aires, la infraestructura está bastante deteriorada, hay incertidumbre con respecto al próximo pliego de licitación, que dicen que se va a abrir el 2 de diciembre, cuando nosotros sabemos que el 10 de diciembre van a tener que entregar el mandato a otro gobierno. Se han enojado con todos los sectores. Eso tendrían que posponerlo, ¿no es cierto? Y darle lo lógico sería en unos muchachos que evidentemente saben que puede haber un cambio presidencial, de posponerlo para el nuevo gobierno por la continuidad de eso. Pero nosotros los dirigentes sindicales hacemos como una comparación de que este gobierno es un ejército en retirada. Cuando un ejército en retirada comete las peores atrocidades, latrocinio, ni hablemos de las cosas. Nosotros vemos que en el Puerto de Buenos Aires han hecho prácticamente un negociado. Si algún día se puede investigar cuánto ha salido el Paseo del Bajo, dónde han ido los ingresos de que ponemos todos los trabajadores, aportamos para las arcas del Estado, se van a encontrar con sorpresa. Y con respecto al puerto, ¿dónde han ido todos los ingresos que da la carga, que dan las empresas, que los trabajadores en forma indirecta hacemos? Van a tener que rendir cuenta para ver qué es lo que ha pasado. Hoy nos contamos con un proceso de licitación de una sola terminal, criticada y nunca avalada por el movimiento obrero, porque nosotros consideramos que 2 terminales tiene que ser lo ideal para este nuevo modelo. Sí. Tener un proyecto de largo plazo de la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas. Que es absolutamente necesario para la economía nacional. Exactamente. Todo parte de ahí. Que tendrá que ser o en un futuro relleno más amplio, más contemplado, o en un lugar distinto que no sea estas dimensiones que hay en Puerto de Buenos Aires, y calcular que en 12, 15 años tengamos un nuevo puerto. Pero hoy por hoy no están dadas ni las condiciones, ni están dadas prácticamente ninguna negociación de ese matiz serio. Lo que pusieron fue el negocio inmobiliario. ¿Podría llegar a ser factible la formación de este nuevo puerto si se toman las medidas correspondientes para llegar a esto, ¿no? Mira, acá, en cuanto a la inversión, ¿es factible? Mira, acá es factible porque no es casualidad que las grandes multinacionales se encuentran presentes justamente en este puerto. Ya sea el grupo de Ipigor, ya sea la Merck, ya sea Hutchison, y en la provincia de Buenos Aires está PCA y está IFI. Si se hace una mesa, o sea que el Estado lamentablemente le va a tener que dar prioridades a otras necesidades urgentes de los trabajadores, que es la alimentación, la seguridad,
la salud clave que es del Sí, Estado, sí. de tener una mesa de discusión como para decir, hagamos un proyecto de puerto para poder comercializar, que siga siendo de la nación, y hagamos un proyecto a largo plazo de 10 o 12 años como para tener un nuevo puerto. Es posible. Es paralelo a todas las emergencias, pero sí debe tomarse como prioridad. Porque esto depende de la formación de fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Que toda esta emergencia alimentaria, sanitaria que vivimos hoy, se pueda en algún punto amortiguar con esta creación, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos que contemplar que la economía, aunque nos pese con todas las emergencias que tenemos en el día a día, tiene que seguir funcionando. Sí. Que el hombre del interior pueda llegar a ubicar sus productos en el exterior, que también significa dar trabajo y significa mano de obra. Economías regionales. Exactamente. Cuando uno habla de interior, habla de las economías regionales, que hoy no pueden exportar porque los nodos de comercialización son muy complejos. Acá hay que barajar y dar de vuelta desde un sistema aduanero, provincial, cosas que sigue el producto y que sepamos cuál es el valor y quién se lleva la rentabilidad del esfuerzo de ese chacarero. Si no tenemos competitividad en esos productos es imposible sacarlos. Entonces, si nosotros seguimos con este proyecto de este gobierno, de una sola terminal, significa el monopolio de esos productos que no van a poder insertarse en el viejo mundo, como decimos. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por una sola matriz, que es una sola empresa. Si tenemos esa empresa, va a haber competencia y va a ser lo más razonable para una economía que realmente pueda llegar hasta el alcance a nivel mundial. Esto ocurre en todos los puertos, esto no es casualidad, nosotros no hemos descubierto nada, solamente lo que queremos son reglas claras. Y el movimiento obrero, que conoce esta realidad, conoce lo que significa el comercio, exportar, importar, significa lo que las infraestructuras, desde calado, desde maquinarias, capacitación y formación de sus trabajadores, y bueno, es el gran desafío. Tenemos un material humano muy importante, un material humano muy importante, que es tremendo, ha sido siempre característica de nuestro querido país. Exactamente, exactamente. Roberto, por último, ¿cuántas expectativas se han puesto, ¿no? en este gobierno con respecto a la infraestructura de los puertos? ¿Cuántas promesas? Y lamentablemente llegamos después de 4 años y hablando con vos, después de tantas entrevistas, y prácticamente no se ha cumplido ninguna. Ninguna duda. Y como siempre decimos, vuelve el peronismo, y no vuelve el peronismo para cometer los errores del pasado, sino para ser mejores de lo que fuimos. Ojalá. Esto es una obligación de todos los que tenemos de conducir un club, conducir una ONG, conducir lo que estamos al frente del sindicalismo y la política, volvemos para ser mejores, ¿no? Que no se vuelvan a cometer esos errores, porque cada vez ese 35% de pobreza nos duele hasta la médula, y creo que hay que ser muy mal nacido para ser indiferente a esa situación de un chico, de un anciano o de un hombre que no tiene trabajo, no tiene salud y no tiene dignidad. La verdadera república, ¿no? Con ciudadanos que estén protegidos y tengan la dignidad como corresponde, que siempre se dio a partir del sindicalismo argentino y que nadie puede negar. Roberto, muchas gracias. Un placer. Saludos a tu audiencia. Gracias. Sindicato Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Avenida Regimiento Patricios 855, Capital Federal. Llámanos al 4301-8851.